Inés, si querés compartir la Esta pantalla. reunión está siendo grabada. Hola. ¿Pudiste, Inés? Estamos apagados. Sí. Delphi. Somos revertidas, están todos con cámara. Acá estoy tratando de compartir pantalla. Lo que yo te diría mientras voy abriendo esto es, le daría la palabra a Esteban para ver si puede arrancar un poquito haciendo un resumen de lo de micelio, y ahí vamos con mi compañera manejando esta parte. Listo, dale. Les voy a contar un poco lo que estuvimos charlando en el encuentro anterior. Les contaba que se hace difícil hablar sin ver las caras, ¿no? O viendo algunas pocas caras. Ayer estuve con gente que me vio virtualmente en el encuentro anterior, unos productores, y me dijeron que tenía cara de aburrido. Disculpen, pero imagínense que yo estoy solito acá y estoy hablando ante más de 200 personas, pero no las veo. Es muy raro. Bueno, yo les contaba la otra vez cómo se produce lo que se conoce comercialmente como semilla. Semilla o micelio. Es mejor decirle micelio porque como semilla conlleva muchas confusiones, ¿no? Porque se lo asocia con la semilla botánica y estamos hablando de hongos que son otro tipo de organismos bastante distintos a una planta. Les contaba toda la metodología de la producción, que es a base de un grano que se esteriliza, por ejemplo avena, trigo, sorgo, maíz, un grano que se esteriliza y después se inocula con el hongo que uno quiere que crezca en ese grano. Yo les contaba con las gírgolas, pero generalmente para producir micelio o semilla de cualquier hongo el procedimiento es muy similar. Puede haber pequeñas variantes, pero el procedimiento es muy similar. Ese grano se inocula, se incuba, se observa el crecimiento del hongo, prestando mucha atención que no haya contaminaciones, y después ese es el material que usan los productores para inocular su sustrato. En esta charla vamos a ver la parte de sustrato, digamos. Yo la otra vez llegué a partir de que teníamos ese grano con el micelio del hongo, ese grano miceliado. Hoy vamos a ver cómo sigue el curso, qué es lo que se hace con ese grano miceliado, cómo ese grano se pone en contacto con un sustrato para que degrade ese sustrato y una vez que estén dadas las condiciones, fructifique. Ahí veo, Inés, que resolviste tu problema de pantalla. Si querés seguir, yo voy acotando, si te parece bien. Bárbaro, me parece genial, porque en realidad un poco la idea es esta, ¿no? Cuando empezamos nosotros con el tema de producir hongos, pareciera algo inalcanzable o pareciera algo muy de laboratorio y que un productor de la agricultura familiar no podría acceder a menos de tener determinada infraestructura. Y en realidad, cuando nosotros empezamos a ver esta posibilidad de producir hongos en forma agroecológica, nos damos cuenta de que es mucho más sencillo de lo que nos presentan los libros y la bibliografía, y que a partir de la experiencia nosotros podemos ir sistematizando un montón de tecnología que se va modificando y que se va adecuando a distintas regiones. Como decía Esteban, lo primero, a ver cómo lo paso, se colgó otra vez, viene la tecnológica, ahí vamos. Tercera de
vuelta. Ahí está. Vamos ahí. La pregunta esta, bueno, supongo que todos los que están en la sala medianamente tienen idea de lo que es este bichito, como diría Esteban. En realidad nos preguntamos qué son los hongos, ya sabemos que no son ni vegetales ni animales, aunque poseen en su estructura cosas de los dos. Sabemos que es un reino aparte, que es el reino fungi, y dentro de este gran y nuevo reino para muchos, resulta bastante complejo para el productor común poder entender algunas cuestiones sobre su clasificación y sobre cómo entendemos sus formas de reproducción. Y bueno, esto que explicaba Esteban, de cómo a partir de esto que se encuentra en la naturaleza, hay algunos hongos que pueden ser llevados al laboratorio y a partir de ahí se puede conseguir ese micelio blanco de semilla, como se le dice, mal llamada semilla, y a partir de ahí se pueden obtener diversas cepas de acuerdo a las características de cada región y a la adaptabilidad que cada productor va a necesitar. Sabiendo un poco esto y que de esto hay mucha información, nosotros, para un productor es importante saber de qué se alimenta o clasificarlo según su alimentación. Y ahí podemos decir nosotros que podemos hacer una gran clasificación más simple, que es según cómo se alimentan, los dividimos en 3 grandes grupos: saprófitos, parásitos o micorrízicos. Los hongos saprófitos son todos aquellos que degradan materia orgánica o células muertas. Los hongos parásitos se alimentan de células vivas y los hongos micorrízicos tienen una asociación simbiótica con algunos vegetales en las que los dos pueden vivir gracias a esta relación que tienen. Los que estamos viendo nosotros en pantalla, sí, se comen todos. En este caso son hongos parásitos de un árbol y es comestible. En el caso de los saprófitos son los grandes degradadores, son los que encontramos en los bosques degradando toda la materia orgánica y permitiendo el renuevo constante de estos espacios. Los parásitos son los que provocan grandes pérdidas generalmente en la agricultura, también atacan a los humanos, ahí están los hongos del pie, la caspa, también son hongos parásitos. Y los micorrízicos, como en este caso tenemos ahí un Lactarius deliciosus, que dentro de los hongos silvestres comestibles es de los más sabrosos y buscados. Y al igual que el hongo de pino, el Suilius granulatus, que es el más popular, el hongo vive solamente si está asociado al pino, en este caso. Y el pino podría vivir sin este hongo, pero tendría una vida mucho más corta y estaría mucho más expuesto al ataque de enfermedades, porque en realidad a partir de esa asociación puede absorber algunos nutrientes que de otra forma no podría sintetizar. Nosotros tenemos que saber, a la hora de cultivar hongos comestibles, es importante saber de qué se alimentan. Como les decía, los hongos saprófitos desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas, ya que junto con las bacterias son los responsables de la descomposición de la materia orgánica. En un ambiente natural, como en un bosque, de no ser por la acción degradadora de los hongos, estos residuos se acumularían sobre el suelo y no permitirían el desarrollo normal del bosque. A veces me dicen, si hay tantas variedades... Sí, déjame hacer una pequeña acotación ahí. Esto que está diciendo Inés, de que se alimentan y que los hongos, casi todos los cultivados son saprótrofos, es muy importante a la hora de ser productores, porque quiere decir que nosotros le tenemos que dar de comer, nosotros le tenemos que dar los materiales para que estos hongos descompongan, que va a ser de donde los hongos van a sacar su energía, la energía y otros componentes, otras moléculas necesarias para su desarrollo y crecimiento. Ahí estamos pensando otro reino aparte. No pensemos, por favor, que los hongos van a fotosintetizar. Los hongos tenemos que verlo más como una producción
esa gran división que hay en la agronomía, en lo que es producción animal y producción vegetal, yo lo asocio más a una producción animal que a una producción vegetal. Y van a ver en el transcurso de la charla de Marines que va a aparecer todo el tiempo esto. Ustedes piénsenlo más como una producción animal y van a ir comprendiendo mejor que si lo piensan como una producción vegetal. ¿Listo? Sin duda. Bueno, nosotros preguntamos, a veces nos dicen, ¿por qué habiendo tanta diversidad de hongos decimos esto de producir gírgolas? Primero porque es un hongo bastante versátil, que tiene muchísima diversidad, que se reproduce en casi todo el territorio argentino, lo he encontrado desde Misiones hasta en el sur. Y esto hace que este hongo, que es saprófito y del cual nosotros podemos tomar esas esporas para empezar a hacer nuevas semillas, tienen mucha adaptabilidad. Nosotros cuando nos referimos al cultivo de hongos comestibles debemos dejar aclarado el concepto de cultivo. Y esto tiene que ver con el conocimiento y el dominio total del ciclo de vida del hongo. Tenemos que comprender este reino, como decía Esteban, como un reino totalmente distinto, que se alimenta distinto, que tiene otros requerimientos y otras necesidades. Esto de tener el dominio total del ciclo de la vida del hongo en el desarrollo, desde su micelio, que es todo lo que contó Esteban, y cómo hacerlo, y de dónde sale, en este micelio vegetativo, que es toda esa gran red que nosotros nos vemos, y en la aparición de cuerpos fructíferos en cantidades tales que superen ampliamente al producto que se puede recolectar en forma espontánea. ¿Qué significa esto? Una vez que nosotros tenemos bien determinado de qué se alimenta el hongo y cuáles son sus necesidades habitacionales, nosotros debemos, a partir de este cultivo, lograr producir en cantidades que superen ampliamente a lo que podemos encontrar en la naturaleza. Ahí tenemos una foto de un ejemplar de gírgola que es específicamente del hongo que vamos a hablar en este pequeño curso. Nosotros ahí tenemos un esquema básico para la producción de hongos. Tiene un pequeño error porque, bueno, lo hemos usado también para otras cosas, pero bueno, ahí le voy a contar dónde está el error. En este esquema básico, para cualquier tipo de hongos, nosotros vamos a tener que preparar el sustrato, realizar un tratamiento de pasteurización o esterilización. Acá está solo puesto como tratamiento térmico y es donde nosotros ahora vamos a explicarles que hacemos también otros tratamientos. La siembra o inoculación, la incubación, en las que tenemos que garantizar condiciones de temperatura y humedad, la inducción a la producción y las cosechas, que en este caso de los hongos gírgolas van a ser en oleadas. A la hora de preparación del sustrato, que este esquema ahora lo vamos a ir desmenuzando, para producir champiñones necesitamos un sustrato compostado. Para producir gírgolas no, porque las mismas enzimas van a degradar este sustrato y van a poder absorber de ahí todo lo necesario como para poder crecer. En la preparación de sustrato, ahí rapidito lo vemos, las acciones dicen picado, mezcla o humectado. Y nosotros le agregamos en este nuevo ciclo la selección. Lo van a ver más adelante porque es importante también hacer una buena selección de sustrato. En cuanto al tratamiento térmico, habla de pasteurización y esterilización. Nosotros estamos haciendo en la actualidad, y ya lo vamos a ver desmenuzado, un tratamiento de esterilización doble. Por un lado, un tratamiento químico en el que hacemos hidratación e incorporación en cal, y un tratamiento térmico que, a diferencia de la forma en la que se hacen en las empresas más grandes, nosotros hacemos un tratamiento térmico utilizando una decocción de X-Cetun, que más adelante le vamos a explicar que tiene un doble beneficio. En la siembra o inoculación, nosotros utilizamos aproximadamente 20 gramos por kilo de sustrato húmedo, que puede variar.
nosotros podemos incorporarle más micelio por sustrato. No vamos a tener más producción, pero vamos a asegurar la colonización del micelio en todo el sustrato. Con respecto a la incubación, es ahí donde nosotros vamos a llevarlo a una oscuridad total y vamos a tener que darle temperatura ambiente, y la humedad va a ser solo la humedad que tenga dentro de la bolsa, no vamos a necesitar humedad en el ambiente. Con respecto a la inducción, vamos a sacarlo de la oscuridad total, le vamos a dar lo que se dice un shock lumínico. Algunas variedades como el shiitake también, además de shock lumínico, necesitan un shock térmico. Hay que hacer una inmersión en agua muy, muy fría. Y en el caso de la gírgola no, solamente con sacarlo de la oscuridad y hacer un fotoperíodo de 12 horas de luz y de 12 horas de oscuridad, le estamos dando esa inducción que es despertarlos para que empiecen a fructificar. Y a partir de ahí empieza lo más hermoso, que es la aparición de los primordios, el crecimiento que es en una forma increíble de los cuerpos fructíferos hasta que llegan al tamaño de cosecha. En el caso de la gírgola, nosotros vamos a tener entre 3 o 4 oleadas, si las condiciones que les damos son las más importantes y las más adecuadas. Y lo más importante que viene es que una vez que nosotros hicimos la cosecha, tenemos diversas formas de poder trabajarlo. Podemos trabajarlo o comercializarlo fresco, deshidratado, en forma de conservas, dándole todo lo que se llama el valor gastronómico. Y una de las cosas más atractivas es que es una actividad económica que no impacta sobre el medio ambiente, porque todos sus residuos nosotros podemos usarlos en la fabricación de compost, en la fabricación de ladrillos para bioconstrucción, en la producción de macetas orgánicas, o sea que es realmente una producción y una actividad muy, muy atractiva. La forma de producir gírgolas, hay dos formas con las que se lleva adelante este cultivo. Nosotros podemos producirlas en tronco o podemos producirlas en bolsas. Acá el tronco es un sustrato más. Les voy a hacer despacito el paso a paso de la producción en troncos. Se me está cerrando la batería. Sí. Un segundito. Bueno, vamos a seguir mientras enchufamos la compu. Bueno, para producir en tronco nosotros tenemos que hacer la selección de este sustrato. Nosotros tenemos que saber que vamos a trabajar con madera blanda y blanca. Que podemos hacer esta actividad en otoño, donde nosotros podemos acceder a los, por ejemplo, a todo el resultante de la poda, y podemos utilizar estos troncos para hacer una producción de hongos. A la hora de elegirlos, nosotros tenemos que saber que a este hongo, a la gírgola, le gusta la madera blanda y blanca. Sobre la que mejor se produce es sobre álamo y sauce, pero también hemos hecho pruebas sobre ligustro, sobre fresno, y hemos visto que coloniza una gran cantidad de troncos. Incluso hemos hecho una prueba de control de plantas exóticas en el monte nativo, y tuvimos un muy buen resultado con todo lo que es el ligustro. También hemos hecho algunas pruebas con acacia negra, y realmente es un proyecto muy interesante, y bueno, pensamos seguir llevándolo adelante. Bueno,
Conseguimos troncos, preferentemente recién cortados o que no tengan más de una semana de cortado, no solamente porque pierden la humedad, sino que nosotros en ese periodo estamos dándole la posibilidad a otros microorganismos que lleguen antes que nosotros, y nuestro objetivo es que nuestro micelio llegue antes que ellos. Entonces, cuanto más fresco y menor tiempo tengan de cortado los troncos, mejor. Podemos usar troncos que tengan entre 20 y 30 centímetros de diámetro. Más o menos me gusta trabajar en troncos entre 10 y 15 kilos por su manipulación. Tenemos que fijarnos que estos troncos tengan más albura que duramen y que no tengan algunos insectos, taladros, tratar de evitar los que tengan musgos o líquenes, y en el caso de tenerlo, como se ve ahí en la foto, tratar de eliminarlos con algún cepillo. Luego es importante pesarlos, porque nosotros, de acuerdo al peso, vamos a calcular la cantidad de micelio que vamos a usar. Ahí vemos dos fotos, en una donde se mantuvo la corteza y en otra en la que a modo de prueba se peló la corteza para ver si colonizaba más rápido, y realmente no hubo diferencia significativa. Una vez que nosotros pesamos los troncos y que los numeramos y hacemos un registro, vamos a calcular la cantidad de semilla o micelio que vamos a usar por tronco. Nosotros de todos modos hacemos esta esterilización, le pegamos una rociada con la decocción de cola de caballo, que bueno, ya les voy a dar la receta de cómo lo usamos. Nosotros lo que comprobamos es que todo lo que humectamos con esta cola de caballo, el micelio lo coloniza mucho más rápido. La cola de caballo actúa sobre las paredes celulares, así que activa el desarrollo y la colonización con una velocidad que de otra forma es mucho más lenta. Luego vamos a todo lo que es la inoculación. Ahí vemos el micelio. Ese es un micelio nuevo que compramos hace poco a Esteban. Y pudimos hacer las prácticas. Estas prácticas son en un centro de formación profesional, donde dictamos el curso mientras se pudo en forma presencial. Vemos ahí el pesaje en el que nosotros calculamos la cantidad de semillas que van por tronco. Y este es un nuevo sistema de inoculación, a diferencia de lo que vinimos haciendo todos los años anteriores, en los que se les cortaba una rodaja de arriba y en esa parte se le incorporaba el micelio. Nosotros veíamos que tardaba mucho en colonizar y empezamos a usar este sistema, que es un sistema de contacto. Nosotros directamente el tronco, una vez que le hicimos el baño con la cola de caballo o la esterilización, que en alguna bibliografía pueden encontrar que lo hacen con lavandina, con agua con lavandina, para evitar. Nosotros lo hacemos con la decocción de cola de caballo. Esparcimos el film en forma pareja a lo largo y a lo ancho de todo el tronco, lo cubrimos con el film y con esto nosotros logramos dos cosas. Primero, que el micelio tenga contacto con toda la superficie del tronco. Segundo, que durante todo el proceso de incubación, que es el que va a venir ahora, mantiene la humedad en toda la estructura del tronco. Y en tercer lugar, y es muy importante, lo protegemos del ataque de insectos, porque el micelio tiene un olor muy atractivo y atrae a todos los insectos que podamos tener cerca, por más que tengamos en cuenta un montón de cosas. Así que en esta forma hacemos nosotros la inoculación. Para nuestra sorpresa, este año, supuestamente cuando lo hacemos en tronco tenemos que dejarlo en incubación todo el invierno, 3 meses, y sacarlo a producción en primavera, que es cuando recién estaría totalmente colonizado el tronco y que nosotros lo veríamos totalmente blanco. Con este sistema, nosotros en 1 mes y medio logramos que el micelio colonice totalmente el tronco. Y nuestros productores ahora, en lugar de sacarlo a la intemperie, porque estamos recién entrando en invierno, están haciendo la prueba dentro de los invernaderos. Disculpame, Sí. Disculpame que te interrumpa. Me interesa especialmente este sistema, me parece muy
muy eficiente. He visto sistemas similares que son meter los troncos en un pozo, el pozo cubierto con un nylon, y tirar micelio y acomodar dentro de ese pozo los troncos en contacto con el micelio. Como productor de micelio son los sistemas que más utilizan micelio, así que me gustan. Ahí va la pregunta: ¿qué proporción de micelio utilizás en este sistema por cada kilo de tronco? ¿Cuántos gramos de micelio por kilo de tronco? Esteban, 20 gramos por kilo. Y te digo que el sistema de pozo, que yo ya lo aprendí cuando te conocí a vos en la Universidad de Luján, nosotros lo llevamos acá adelante y tuvimos una gran invasión de insectos. Este sistema lo que hace es protegerlo del ataque de esos insectos y además mantener la humedad en el tronco. Y nos presenta esta posibilidad de ahora de tener, en lugar de tener que esperar hasta la primavera para ponerlos a fructificar porque ya largaron primordios, estamos llevando adelante la producción en este nuevo sistema dentro de invernáculos. Una maravilla, una maravilla. Así que y bueno. Es impresionante cómo está colonizado, la foto. Impresionante. Esta es una foto más antigua, pero ahora te voy a mostrar qué es lo que pasa. Bueno, cómo inducimos, nosotros incubamos, además del sistema de film, los colocamos en forma individual, en bolsa negra, o en el caso cuando tenemos muchos, los envolvemos a todos con bolsa negra. Podemos ir observando el avance del micelio sin riesgo de contaminación, porque están totalmente protegidos por el film. Así que bueno, a nosotros nos está dando un muy excelente resultado. Ahí, bueno, como ven es una foto más antigua, ahí puede verse muy bien este sistema del corte de la torta arriba. Y bueno, ese es el momento en el que la gírgola ya estaría en momento de cosecha, cuando se pone horizontal, cuando la fructificación empieza a levantarse, empieza a esporar y bueno, y es como que ya se pasa. Lo que se recomienda es que la cosecha sea cuando las gírgolas están en esa postura. Hay una pregunta que me parece pertinente. Hay una pregunta específica sobre micelio, sobre compost, pero esta dice si los troncos se cambian todos los años. Ah, genial. Bueno, volvamos a la de atrás, que acá no sé qué pasó, esta filmina se volvió. Después bueno. Hay otra que es de sustrato para cuando veamos. Bien, bien. Bolsa. Lo que les cuento del tronco. Igual si eso, María Inés, si eso después lo podemos hacer al final, buenísimo, así vos ya tenés toda, no te interrumpimos con las preguntas, después las volvemos con Gustavo, Tito y el resto del equipo, las hacemos públicas a todo el mundo, así. Bueno, pero en este caso es pertinente porque ¿cuál es la diferencia de la producción en tronco y la producción en bolsa? Que la producción en tronco es estacional. Bueno, ahora vamos a ver si al meterlas en invernáculo podemos cortar esta estacionalidad. Una vez que nosotros inoculamos el tronco, durante 3 años, si nosotros vamos haciendo el mantenimiento que corresponde, que es tenerlo en un lugar donde no esté a pleno sol y donde le vayamos haciendo los riegos frecuentes, durante 3 años van a producir estos troncos. En primavera y en otoño, siempre que las condiciones ambientales sean las más adecuadas, y en cada uno de estos años van a dar entre 2 y 3 oleadas. O sea, nosotros los inoculamos una vez y durante 3 años van a seguir produciendo. Porque el micelio va a seguir, mientras tenga materia para degradar, va a seguir produciendo. Cuando pasan estos años y nosotros levantamos estos troncos, realmente no pesan nada, son corchos, porque el hongo ya se lo comió todo. Y ahí es donde nosotros vamos a la otra producción, que es la producción en bolsa, ¿no? En la producción en bolsa nosotros podemos tener producción durante todo el año porque nosotros controlamos el ambiente, podemos hacer siembras sistemáticas y escalonadas para poder ir teniendo producción a lo largo de todo el año. Y nosotros vamos a controlar el ambiente, o sea, estos hongos van a tener siempre la primavera y el otoño porque nosotros se lo vamos a dar dentro de espacios con estas condiciones.
La diferencia es que la producción en bolsa nos puede durar 3 o 4 oleadas, que sería más o menos un mes y medio, 2 meses como mucho, y después ya esas bolsas se descartan. Entonces nosotros teniendo este ritmo de producción, cualquier productor, por más pequeño que sea, puede organizar, teniendo sustrato y teniendo micelio, una producción programada o una producción escalonada, para tener lo que todos los productores buscamos, que son las 3 C: calidad, continuidad y costo. Y ese es el gran desafío. Bueno, ahora vamos a pasar al paso a paso de la producción en bolsa. Lo primero que vamos a hacer es la selección y... La que fue allá, sí, a una charla de hongos. Silenciate, Inés, que quedaste silenciada. A ver, apretá de nuevo. Ahí está. Inés. Bien. Yo lo que estoy Perfecto. viendo es que el PowerPoint está saliendo sin fotos, ¿puede ser? No, por ahí cuando le das la siguiente te pone la foto. Si no, lo que puedes hacer es sacarlo de la forma de presentación, el Power, que no esté como presentación, y vas pasando una a una. Achicarla del costado, no sé si podrás. Sacarla de presentación. Ahí vamos a ver. Por ahí tenés que volver a compartir pantalla para entrar de nuevo así. Dejar de compartir. Ahí vamos. Bueno, mientras tanto les voy contando esto de que es... ahí vamos. Ahí vamos. Ponelo, viste, como en la vista cuando la ves con todas las diapositivas a la izquierda. Perfecto, Ahí anda mejor perfecto, cuando hay sí, ahí poca. estoy. Vamos. Ahí. Bien. Ahora lo que puedes hacer también, Inés, si querés una más, es achicar las diapositivas de la izquierda. Entonces Bien. ¿Viste lo que hemos aprendido los docentes el año pasado? Es impresionante, y más nosotros que somos... Es Hay que impresionante. aprender, no es fácil, Somos docentes de territorio. Mientras mi compañera va ayudando, les cuento que, bueno, con Esteban nos conocemos desde hace mucho tiempo en la Universidad de Luján, y, bueno, por otro lado, es esto, en la cuestión de los hongos, nada es certero. Nosotros podemos ir hablando de bibliografía, pero es importante que cada productor tome el rol y se convierta en un productor investigador. Y a partir de ahí empiece a hacer pruebas. Esto de la producción agroecológica tiene que ver también con poder adaptarlo a cada región. A nosotros nos ha pasado de ir a capacitar a distintas partes del país. A ver. Ahora anda la que querías, ¿Va la viendo? que querías mostrar. Vamos, ahí voy. Nos ha tocado capacitar en distintas partes del país, y realmente creemos que el hongo es un alimento potencial por la versatilidad que tiene y la posibilidad de adaptación a distintos climas y a distintas situaciones. Este año, un productor que estaba haciendo troncos pensó que su tronco ya no iba a dar más, tiró el tronco arriba del techo, se lo mostré a Esteban, pasó todo el verano arriba del techo y fructificó este verano, este otoño como nunca. Entonces es realmente muy interesante. Ay, no,
no me estaría pudiendo pasar, a ver. Está fallando. Vos anda hablando. Estoy transpirando como cuando... Y con paciencia, con paciencia. Sí, vamos, porque tiene... ahí vamos, con ese. Cargando. ¿Estamos bien acá hidratados o seguimos? Sí, en el primero. No, ahí, pero necesitaría que se ¿Acá? cargue. Sí. Déjalo Sí, que dale se tiempo. Bueno, cargando. Anda hablando Bueno, que se va mientras se va descargando, ¿qué es lo que nosotros nos pasa con el cultivo en bolsa? Nosotros necesitamos sustrato. Necesitamos un sustrato que tenga lignina y que tenga celulosa. El sustrato tradicional en el que la mayoría de los productores produce es la paja de trigo. Cuando se piensa en que nos pasó a nosotros el año pasado, lo más cercano que tenemos para conseguir paja de trigo es Madariaga. Nos encontramos que todos los productores habían hecho soja y que no había trigo en Madariaga. Entonces esto nos llevó a nosotros a la posibilidad de empezar a indagar que de los sustratos que teníamos más cerca y en abundancia nos iban a permitir realizar algo que fuera medianamente parecido, que al hongo le gustara y que además tuviera eso que se llama eficiencia biológica, que es la cantidad de producción que vamos a tener en relación al sustrato. El power no carga. Déjame aclarar Y ahí. ahí te dejo. Esto que dice Inés, pensemos el sustrato. Una de las ventajas que tiene esta producción de los hongos es que el sustrato es un desecho. Cuando nosotros empezamos con esto, era un desecho. En mi zona, que se cultiva trigo, la paja de trigo se enfardaba para usar de cama de caballo, era un material barato. Y como estaba en la zona, no tenía logística, no había costo de transporte, porque estaba en la zona. Yo salía con la camioneta mía a dar una vuelta acá por el pueblo y me venía con la camioneta llena de fardo de paja de trigo. Digamos, después de eso hubo años mejores, años peores, según los trigos, según el precio internacional, según cuando se empezó a hacer soja. Después cuando se volvió a hacer por suerte trigo soja, empezó a haber de nuevo trigo. El sustrato que sirve es el sustrato que está disponible en la zona, que es barato, tiene que estar disponible, ser barato. Tiene que haber una logística, porque por ahí en algunas zonas hay algún sustrato disponible, pero no al haber una logística que uno lo pueda acopiar, ya ahí se complica más. Por ejemplo, yo he hecho pruebas acá en Luján con hojas de fresno del arbolado de la ciudad de Luján, y las hojas de fresno son un excelente sustrato, pero no hay una logística de las hojas de fresno, no hay nadie que las enfarde o que las guarde como para poder tenerlas disponibles todo el año. Entonces tiene que ser. Y después, bueno, la siguiente condición es que a los hongos les gusten, ¿no? Tiene que estar disponible, ser barato, que haya una logística en el lugar donde uno se encuentra y que al hongo le sirva como sustrato. Pero, al ser un producto voluminoso, tenemos que tratar por todos los medios de evitar los fletes. Tenemos que tratar de buscar algo que haya en nuestra región. Y como es un hongo con enzimas tan poco específicas, es un golazo. Es un golazo, porque come casi cualquier cosa. Mientras haya celulosa y un poquitito de lignina, pero básicamente celulosa, lo que es Pleurotus, anda bárbaro. O sea que la posibilidad de sustratos son muchísimas. Y otra recomendación que yo doy en cuanto a sustratos es que, por ejemplo, la paja de trigo sola anda bastante bien, tiene una buena eficiencia biológica. Pero después hay zonas donde hay algún sustrato y ese sustrato solo no anda, se pueden hacer mezclas también. Por ejemplo, esto que yo les contaba de las hojas de freno. Las hojas de freno como sustrato andan bárbaro. Las hojas de freno con un 10% de paja de trigo adicionada andan mejor todavía. ¿Entienden? Siempre hay que buscar cómo formular ese sustrato. ¿Cómo vas, Inés? Ahora fue para atrás. Inés, si querés, para ir manejando esto, tanto Inés como Esteban,
si quieren, Gustavo, estás en línea, vamos diciendo algunas preguntas, digamos, que van apareciendo en el chat. Dale, me parece bárbaro. Perfecto. Bien. De todos modos, a ver, vamos a ver ahí de nuevo. Bueno. Último intento. Bueno, mira, lo que pareciera es que lo que no van saliendo son las fotos, pero bueno, en la medida que van apareciendo los títulos vamos charlando, y después vamos a tratar de reenviarles para que tengan, porque realmente no sabemos por qué se pasaron a esta mitad y ahí quedaron sin. Pero bueno, para no perder el hilo, vamos charlando y yo les voy comentando estas nuevas cuestiones del sustrato. Como decía Esteban, este hongo consume absolutamente todo, lo que tenga un poco de lignina y celulosa. En una actividad que hicimos en la escuela, teníamos los hongos, los troncos inoculados, se llenaron de babosas y caracoles en la piletita pelo pincho que lo habíamos puesto en la escuela. Así que a modo de salvarlos, los sacamos, le hicimos a cada uno de los troncos un baño con Equisetum y cola de caballo, lo pusimos sobre una mesa de la escuela y para que la directora no se enoje con nosotros le pusimos cartón corrugado. Entonces pasó el fin de semana, cuando volvimos el lunes los troncos habían empezado a fructificar y el micelio había empezado a avanzar sobre todo el cartón que había quedado conteniendo la humedad de los troncos. Todo ese sustrato nosotros lo picamos, lo pusimos en una bolsa, lo colgamos sin agregarle micelio y en 14 días tuvimos una fructificación en 1,5 kilos de cartón de 800 gramos de una gírgola. Ese fue el primer indicio de que este hongo realmente era un hongo muy versátil y que el micelio era de alta calidad. Empezamos a probar en nuestra zona con lo que teníamos más cerca, así que empezamos a trabajar con algunas gramíneas, con totoras y con cortaderas. Nos pasó con las totoras que al momento de hacer el peso y ver cuál había sido la eficiencia biológica, había sido muy baja, o sea, nos había dado 200 gramos de gírgola por kilo de sustrato. Leyendo información, indagando, investigando nuevamente, a la hora de hidratarlo, nosotros empezamos a hidratar esta totora o este sustrato que lo había colonizado muy bien, que había fructificado en tiempo, pero que en realidad su eficiencia biológica era muy baja. Le incorporamos melaza al agua y la efectividad biológica subió al 50%. Entonces, en esto, cuando nosotros insistimos que el productor debe ser un investigador, tiene que ir indagando todos los sustratos que tiene más cerca, como decía Esteban, la logística para hacerlo, organizarse. El sustrato muchas veces no está disponible durante todo el año, entonces tenemos que pensar en un lugar donde acopiar el sustrato para que este sustrato no se eche a perder y ir viendo qué aditivos nosotros podemos ir colocándole para aumentar la eficiencia biológica. En cuanto al hidratado y al esterilizado del sustrato, este año nosotros empezamos a hacer una nueva, una nueva forma, y es hacer el hidratado 24 horas antes para despertar todos los microorganismos antes de empezar el proceso. Y a ese hidratado nosotros lo hacemos con cal. Le ponemos 1,5 kilos de cal cada 200 litros de agua. Entonces lo tenemos 24 horas en cal y hacemos un hidratado y un esterilizado químico. Al día siguiente usamos bolsas del tipo de cebolla, las incorporamos, esto estaba todo en las fotos. Disculpe, ¿puedes repetir? Porque como lo de Dale, acá, las proporciones, bueno, por favor. Utilizamos 1,5 kilos de cal en un tanque de 200 litros de agua. Lo dejamos hidratando 24 horas, luego lo dejamos escurrir y le hacemos un esterilizado por medio de calor
que ahí pueden ser las grandes empresas, bueno, de la cooperativa donde estaba Esteban, tenían un sistema por medio de vapor, no sé si querés contar ese sistema y yo después le cuento el nuestro que es más caserito. Sí, digamos, en esto lo que es importante es la gírgola, el sustrato que para el cultivo de gírgolas, como después se va a hacer sometido a una inoculación muy masiva, o sea, se va a poner mucho micelio, y es un hongo que es muy rápido en colonizar. El sustrato puede estar pasteurizado solamente. Pasteurizado quiere decir que es a temperaturas bajas, hablamos de 60 a 70 grados, lo que en relación al costo es buenísimo por pasteurizar. Entonces, lo que se hace en el sistema para grandes cantidades, para grandes volúmenes, con lo que se llama un túnel de pasteurización, que es como si fuera, imagínense un contenedor donde se inyecta por abajo, que abajo en el piso tiene una parrilla, sobre esa parrilla está la paja o el sustrato que sea, se inyecta vapor por abajo, el vapor pasa por el sustrato y ese vapor se va recirculando y mezclando con aire para llevarlo a la temperatura adecuada, para que el sustrato se mantenga en 70 grados. Como ese vapor viene de una caldera, la temperatura mínima de ese vapor va a ser de 100 grados. Si la caldera está presurizada va a ser más alta. Entonces se tiene que mezclar con aire para bajar la temperatura y que la del sustrato sea 70 grados. Eso es lo que se llama un túnel de pasteurización. Para pequeños productores no tiene sentido un túnel de pasteurización porque es mucha la cantidad de sustrato que van a pasteurizar de una sola vez y no van a tener esto que decirles de las C, van a perder la continuidad en la producción. Entonces conviene sistemas más pequeños para las pequeñas producciones como el que ahora les va a explicar Inés. Sí, bueno, nosotros, como le decíamos, hacemos primero el hidratado, incorporamos cal a partir de este año, luego le hacemos el tratamiento térmico. En las primeras capacitaciones nos mostraban algunos tambores de 200 litros en los que se le ponía como una jaula y estaban hirviendo mucho tiempo, pero luego con el paso del tiempo y los estudios que se fueron haciendo, en el lixivado que quedaban todos los nutrientes. Entonces volvíamos a tener un sustrato bien esterilizado pero pobre. Entonces, bueno, por eso el sistema de vapor es un sistema interesante. He conocido algunos productores que hacían esta esterilización por métodos, con otro tipo de métodos, con métodos químicos, y bueno, cuando uno busca esto de la producción agroecológica, indudablemente tiene que ir viendo cuáles son las mejores formas de esterilizar. Nosotros utilizamos, como le decíamos, en nuestro lugar tenemos estamos nosotros dentro de lo que se llama un equisetal natural y ahí nosotros tenemos este acceso a esta materia prima y a partir de ahí nosotros lo utilizamos como método de esterilización. Así que nosotros en un tacho de 200 litros colocamos más o menos, son entre 35 y 50 gramos por litro de Quisetum por litro de agua, lo hacemos hervir tanto hasta que disminuya al 50%, porque en realidad lo que nosotros extraemos de esta planta son sales, son flavonoides y alcaloides, que son los que van a actuar en todo este proceso que nosotros decimos que colaboran con nosotros, no solamente deteniendo la acción de hongos patógenos, sino que colabora en el desarrollo y en el desarrollo del micelio dentro del sustrato. Nosotros lo hacemos más o menos servir entre 15 y 20 minutos cada una de esas bolsas. Entra más o menos un fardo completo por tanque de 200 litros. Una vez que lo sacamos de ahí, lo ponemos en una mesa limpia y esterilizada. Y antes de que pierda totalmente la temperatura, es decir, cuando el sustrato está todavía tibio, es cuando nosotros inoculamos el micelio. Una vez que inoculamos el micelio, lo mezclamos bien, lo embolsamos, la proporción es la misma, son 20 gramos por kilo de sustrato húmedo. Este sustrato debe tener una humedad aproximada del 80%, es decir, nosotros podemos apretarlo con la mano
no tiene que chorrear agua, pero nuestra mano tiene que quedar húmeda. Esa es una forma casera para los productores de la agricultura familiar que no tienen tecnología para medir la humedad del sustrato. Inés, déjame hacer una salvedad ahí. Ahora que yo voy a buscar acá nuevamente el PowerPoint. Vos busca. 20 gramos por kilo de sustrato húmedo, está diciendo Inés, de la cantidad de micelio por sustrato. Nosotros hemos hecho pruebas, ese es un 2%, ¿verdad? No me equivoco, 20 gramos por kilo es un 2%. Sí. Hemos hecho pruebas con 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8% de micelio por kilo de porcentaje, ¿no? Por ciento. Sí. Nos ha dado que hasta llegar al 5%, digamos, 2, 3, 4 y 5%, hay respuesta, es decir, que cuanto más micelio agregamos, menor va a ser el tiempo de incubación de las bolsas. Hasta el 5%, a partir del 5% ya no hay respuesta, o sea, no va a variar el tiempo de incubación de las bolsas si le agregamos más micelio. O sea que el rango está ahí. Si uno quiere poner poco micelio e incubar más tiempo, también lo puede hacer. El ideal para el menor tiempo de incubación, pero después cuando son productores uno se da cuenta que va jugando con eso, es un 5%. Más del 5%, lo que hemos visto es que si bien la incubación no disminuye en cantidad de días, aumenta la eficiencia biológica de la bolsa porque el grano del micelio está actuando como aditivo, está mejorando lo que el hongo puede aprovechar de ese sustrato. Es interesante eso, o sea que en realidad cuando le ponemos más semilla del 5% lo que estamos haciendo es como aditivar el sustrato. Otra cosa que quería aclarar es la definición de eficiencia biológica. Eficiencia biológica es la cantidad de hongos frescos, porque el producto comercializable mayormente frescos es hongos frescos sobre sustrato seco por 100. Eso es la eficiencia biológica. Por ejemplo, si yo de 1 kilo de sustrato seco saco 500 gramos de círcula fresca, un 1%. Fíjense lo importante que es que si de 1 kilo de sustrato sacan 500 gramos, que si de ese mismo kilo de sustrato sacan 750 gramos, ¿cómo le bajó el costo de eso? Hasta la cosecha le bajó un montón el costo. Entonces la preocupación del productor tiene que ser mejorar permanentemente la eficiencia biológica. Si ustedes esta campaña, la 2021, tiene una eficiencia biológica del 60%, fíjense cómo la campaña del año que viene mejora la eficiencia biológica. Es fundamental el concepto, llevar registros para siempre trabajar en ese sentido. ¿Y Inés? Sí, exactamente es como lo decimos, sí, ahí vamos, acá lo encontramos. Ahí vamos. A ver, probemos. Ahí vamos que lo encontramos. Bueno, va, Dios. Bueno, volviendo ahí, porque bueno, esto de la eficiencia biológica también tiene que ver con la calidad del sustrato. Nosotros, ahí vamos, que esta es la parte importante que quería contarles. A ver cómo corremos este. Bueno, como les decía, volvamos a esta parte ahí donde les pedimos 1000 disculpas, estas cosas de la tecnología y no tener jóvenes cerca. Los hongos comestibles, les decía, son esto de que nosotros no necesitamos compostar los sustratos porque estos sistemas enzimáticos degradan toda lo que es la lignina y la celulosa. Nosotros podemos decir que... para no volver porque ya estamos adelante, los tipos de sustrato que podemos usar, porque nos preguntaban ahí sobre la
cama de caballo. Nosotros podemos utilizar casi todo lo que es el desecho, como decía Esteban, de paja de centeno, de sorgo, de avena, restos de cáscara de girasol, pajas de arroz, cartón, virutas de madera, sin resina, restos de café. Y acá viene en esto de que nosotros tenemos que ir constantemente evaluando los rendimientos para ver cómo modificamos nuestros sustratos o cómo variamos, ¿no? Y esta pregunta de decir, bueno, ¿cuál de todos estos sustratos es el más conveniente? Y va a ser, además de que sea el que tengamos más cerca, tiene que ser un sustrato de calidad. Y nosotros tenemos que pensar el lugar donde conservar este sustrato o estos sustratos, como les digo, que son estacionales, para evitar contaminaciones. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros utilizamos pajas que ya fueron degradadas por otro microorganismo, eso es lo que va a reducir potencialmente esa eficiencia biológica. Por eso la calidad de nuestro sustrato tiene que ser óptima, y así como vamos a pensar en un lugar adecuado para producir, también tenemos que pensar en un lugar adecuado para poder guardarlo. Bueno, ahí les muestro el preparado con cal. Como verán, ahí nosotros entró el total de un fardo completo, en el que nosotros, antes de incorporarlo ahí, desmenuzamos todo ese fardo de paja de trigo y eliminamos todas esas partes que ya se veían como avanzadas por otro tipo de hongos. Ahí vemos cómo se hizo el mezclado y el picado también es muy importante, porque si las partículas son demasiado chicas, el sustrato se apelmaza y no permite la circulación de gases internos y que el micelio tenga esa circulación que necesita para desarrollarse. Y cuando el sustrato está picado demasiado grueso, las partículas son muy grandes y es como que, digamos, al micelio le cuesta llegar a las superficies. Por eso también es importante que nosotros manejemos la granulometría del sustrato que vamos a usar. En este caso nosotros lo estamos mostrando todo en sustrato de paja de trigo, pero cada uno de ustedes desde su lugar y desde el lugar donde vive tiene que evaluar, como decíamos, qué es lo que tiene más cerca. A lo mejor están cerca de cultivos de arroz o de cultivos de girasol, o en el caso de no estar cerca de ningún cultivo, tienen determinadas gramíneas o determinados sustratos que podrían utilizar. Bueno, yendo a la parte de la esterilización, ahí nosotros vemos esto en la escuela, en un anafe, un poco más precario, en el lugar donde teníamos con ollas pequeñas, usamos nosotros bolsas de cebolla, porque toleran bastante las temperaturas. Acá se ve, bueno, paralelamente hay una decocción de cola de caballo, y bueno, esto fue nuestra gran adquisición y nuestro gran logro, porque conseguimos la donación de un tanque de 200 litros para poder esterilizar todo junto, un fardo completo. Bueno, ahí tenemos, para los que no conocen, la cola de caballo y la paja de trigo ya picada. Ahí está esto que les explicaba. Como verán, este grupo en esta parte de la producción no hay un lugar cerrado donde hacerlo, entonces se esteriliza cerca, se pone sobre esa mesa lo más esterilizada posible, y una vez que bajó la temperatura, que nosotros no hacemos que baje del todo, hacemos nosotros, a ver si es el anterior, me fui, ¿no? Es donde nosotros, cuando todavía está tibio, es donde nosotros hacemos el pesaje de acuerdo a lo que va a ir la cantidad de micelio por kilo de sustrato. Tratamos de que siempre sea una sola persona la que manipule esta parte del pesaje del micelio. Luego se mezcla. Ahí está cuando el sustrato todavía está tibio, en nuestro caso, porque está en intemperie, porque no tenemos las condiciones más adecuadas. Se hace el embolsado y luego de ahí, al igual que los troncos, se lleva a la incubación, que va a ser en un lugar
totalmente cerrado, donde tenga oscuridad total. Ahí está el nylon negro preparado para cubrir todas esas bolsas. Nosotros en el término más o menos entre 15 y 18 días ya encontramos esto, que es la aparición del primordio. Cuando nosotros encontramos esto es donde ya vamos a la parte de la inducción para la producción, que es darle 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y ahí es donde nosotros llevamos ya nuestras bolsas a producción. Cuando nosotros vemos, como en el caso de los troncos, que el sombrero está todavía curvo y no se puso totalmente horizontal, es el momento de cosechar, porque esto nos va a dar una mayor vida del hongo una vez que lo hemos cosechado. Cuando nosotros cosechamos, tanto para tronco o para lo que hayamos hecho de sustrato, es muy importante saber que durante un tiempo más que nosotros lo desprendimos de su micelio vegetativo al cuerpo fructífero, el mismo sigue respirando y transpirando. Nosotros lo que hacemos una vez cosechado, lo colocamos en un lugar aireado, sobre una mesa, sin estar amontonados, por lo menos 2 horas. Y a partir de ahí, nosotros vemos qué vamos a hacer con ellos. Los que van para la cocina, a la cocina, los que van para la heladera, a la heladera, los que van para el deshidratado, deshidratado, pero les damos esas 2 horas de respiración y transpiración para que terminen su proceso. Nos ha pasado cosecharlos y meterlos directamente en la heladera, empiezan a absorber toda la humedad de la heladera y en 2 días tenemos un hongo totalmente baboso. Nosotros haciendo este pequeño detalle podemos lograr la calidad visual y que este hongo tenga todas sus cuestiones organolépticas. Pensemos que es un alimento y para muchos es un alimento nuevo. Nosotros tenemos que salir con la mejor calidad, con la mejor imagen, con el mejor producto al mercado. Ahí les voy a dar un consejo de productor. Nunca dejen pasar un hongo, porque un hongo pasado no hay heladera que lo recupere. Uno cosecha pasado y no hay heladera que lo mejore. Entonces siempre hay que cosechar en tiempo y forma. Una pregunta, ¿podrías explicar de vuelta lo de la cosecha y eso y lo de ponerle la heladera o no ponerlo? Que no lo entendí. Bien, cuando nosotros lo cosechamos, lo separamos de la bolsa o del tronco, el hongo sigue respirando y transpirando por lo menos por 2 horas. Entonces nosotros tenemos que hacer, en esto de mantener la calidad y la visual del hongo, nosotros tenemos que ser en este momento muy cuidadosos, cosechar con mucho cuidado, evitar que las láminas, que las laminillas se apelmacen, que el sombrero se raje. Tenemos que tratar de llegar con la máxima calidad. Entonces lo vamos a cosechar. Lo podemos cosechar en forma manual o utilizando algunos cuchillitos plásticos. Los vamos a cosechar, los vamos a poner sin estar amontonados en algún lugar, una mesa, un lugar aireado. Y después de las 2 horas, recién vamos a ver, de acuerdo a lo que vamos a hacer, si va a la heladera, si va a la cocina, si lo vamos a deshidratar o si lo vamos a guardar en la heladera. Cuando nosotros pensemos que la heladera da frío y da frío húmedo, esto que dice Esteban, la heladera no lo va a mejorar, simplemente va a frenar su deterioro. Entonces nosotros dándole esas 2 horas a la intemperie, a temperatura ambiente, nosotros estamos garantizando que, bueno, luego sus poros se cierran y va a estar dentro de la heladera y va a tener más tiempo de vida, va a tener más, una mejor presentación, no se va a degradar, porque el hongo, pasado su ciclo y una vez que lo dejamos pasar, empieza a autodegradarse. Si lo dejamos que empiece a esporar en la bolsa, es maravilloso visualmente ver, pero comercialmente nosotros tenemos que cosecharlo antes de que empiecen a esporar.
Si nosotros logramos darle las condiciones ambientales favorables, como bueno, verán ahí, podemos tener fructificaciones récord. Cuando la bibliografía nos dice que en una primera oleada podemos tener 1 kilo, 1,5 kilos, nosotros le hacemos jaque al rey y cosechamos vírgalas hasta de 2,8 kilos por primera oleada en bolsas de 10 kilos. O sea que es muy, muy importante esta cuestión de darle las condiciones ambientales necesarias para su fructificación. Y en esto de las condiciones ambientales necesarias, lo común es la humedad del 90% del ambiente. Lo común va a ser la sanidad del ambiente y la limpieza. Lo común para todo va a ser el renuevo de aire que necesita para un mejor desarrollo. Y en lo que vamos a variar va a ser en la temperatura, porque nosotros tenemos a lo largo de todo el país, bueno, distintas temperaturas o a lo largo de todo el año. Y en esto que me corrige Esteban, nosotros vamos a tener algunas cepas que van a producir en temperaturas más bajas y algunas cepas que van a ser más adecuadas para temperaturas más altas. Entonces el productor también tiene que saber que puede pedirle al productor de micelio cepas de acuerdo a la estación del año y a la ubicación geográfica, ¿verdad? Ahí vuelvo a lo que vos decías de la bolsa esa y esa hermosa fructificación, que tiene que estar el ambiente adecuado y la genética adecuada, porque si yo en ese ambiente no tengo la genética adecuada no voy a obtener esa enorme fructificación. Generalmente de la genética adecuada nos ocupamos los productores de semilla o micelio. El productor va conversando a ver cuándo va cambiando la genética. Y es importante esto porque libera al productor de tener que manejar la variable temperatura en fructificación. En vez de manejar la temperatura, maneja la renovación de aire, que es una variable más importante en fructificación, y se libera de tener que manejar temperatura, que es una variable cara, difícil de manejar si se quiere mantener la renovación de aire. Hay cultivos que por supuesto que manejan renovación de aire y temperatura en fructificación, que existen, que la tecnología está y que es buenísima. Pero para el pequeño productor no tener que manejar temperatura es un gran avance. Sí, nosotros hemos tenido fructificaciones hasta con 6 grados de temperatura sin tener que calefaccionar el ambiente. Así que bueno, por eso también es importante una relación fluida entre el productor de hongos en sí y el productor de micelio, en el que se le va contando. Bueno, nosotros tenemos esa relación con Esteban en cuanto a contarle las cosas que nos van sucediendo. Bueno, un poco en esta diapositiva está esto que yo les explicaba, la cosecha de hongos en un lugar en el que se dejan esas 2 horas. Después ahí tenemos unos honguitos envasados para vender frescos y vemos también algo seco. Y bueno, y una de nuestras mayores fructificaciones, ahí ven el tamaño de mi mano y la oreja de la gírbola, que como verán no es una foto trucada porque es una foto bastante antigua. Bueno, continuamos. A ver si seguimos. Bueno, como les decía, acá tenemos, bueno, esta posibilidad y esto de que el hongo, a ver ahí, vamos, nosotros podemos ser buenos productores, tener excelentes producciones, grandes cantidades, pero también el productor tiene que saber cómo manejarlo, cómo consumirlo y tiene que también enseñar eso, tiene que empezar a crear consumidores de hongos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros y que bueno nos ha pasado? En nuestra zona nosotros decimos tenemos hongos y vuelan, pero nos han contado productores en donde su producción es muy generosa y abundante y tienen oleadas donde cosechan 30 kilos de hongos y no saben qué hacer. Cuando vamos a empezar a producir tenemos que saber qué hacer. No está bueno que se echen a perder 30 kilos de hongos porque no los pudimos vender frescos. Su tiempo es muy corto. Nosotros lo que estamos haciendo particularmente es apuntar a la parte gastronómica. Y bueno, como verán ahí hay 2 fotos. Un escabeche que luego será conserva y una pizza
para empezar a incorporarlo dentro de las cartas de nuestros productores. A la hora de producir conservas seguras, a ver, Terriciano, si recordás esas fotos. Universidad de Luján, el doctor De Micheli dándonos esta clase de cómo los productores no teníamos que perder ni un gramo de hongos. Ni un gramo de hongos se nos tenía que echar a perder. Así que bueno, ahí lo conocí a Esteban. Estas fotos tienen unos cuantos años y ahí aprendimos a hacer conservas seguros de hongos comestibles. Lo importante de este lugar fue que era una reunión para productores de hongos. Yo no tenía ni idea cómo se producían hongos y pude conocer a los principales productores de hongos de todo el país, con todas sus experiencias de lo que no encontramos en ningún libro. Ese fue un curso que se dio en la Universidad Nacional de Luján en el año 2007 y fue un curso de conservación de hongos comestibles. Muy interesante, donde las conocimos con María Inés. Bueno, nosotros haciendo la réplica y desde una cocina habilitada, porque a la hora de manejar conservas nosotros necesitamos la posibilidad de tener un lugar seguro, adecuado y con las condiciones de higiene necesarias. Esta es la cocina del Instituto 89, donde bueno, mi compañera Viviana Oliva era su directora y nos habilitó la cocina para que estos productores pudieran hacer sus conservas y salimos a la venta con estas conservas de hongos. Otro punto importante, bueno, ahí está la utilización en el tema gastronómico. Nosotros empezamos a hacer encuentros, realizando concursos de platos, ideas, recetas, y bueno, realmente hemos podido en nuestra región abrir un mercado que se encontraba totalmente ajeno a todo esto. Bueno, cada vez que terminamos un curso, hacemos un escabeche y compartimos, ahí tenemos una foto de cómo compartirla. Y en este caso, en la foto de la derecha, fue la última capacitación que hicimos y ahí se utilizaron gírgolas deshidratadas en la confección de granolas nutritivas. Después, otro de los usos, y bueno, y de los más importantes, a ver si se ve bien, ahí vemos la utilización de gírgolas deshidratadas en la confección de postres, de bombones y de algunas delicatessen para empezar a conquistar y crear nuevamente y poder crear un público, ¿no?, para estos hongos, porque el mayor del desafío del productor es decir, bueno, ¿y después qué hago con esto? ¿Dónde lo meto? Con la experiencia de otros productores nosotros hacemos una cuenta que es simple y se las voy a hacer acá rapidito. El kilo de hongos hoy por hoy se está vendiendo entre 800 y 1.000 pesos la gírgola. Nosotros por kilo de hongos podemos sacar 8 frascos de conserva. Nosotros vendemos cada frasco de conserva entre 500 y 600 pesos. Además generamos mano de obra, que son las personas que se dedican a la confección y de la conserva. Nosotros le estamos sacando, saquen la cuenta ustedes, un montón de veces más el valor a la corrida que nos representaba a nosotros tratar de venderlo fresco. Siempre vendíamos fresco y todo lo que quedaba lo hacíamos escabeche, lo que ya se empezaba a degradar o empezaba a tener un aspecto no muy agradable. Cambiamos la política y ni bien cosechamos los hongos, lo que hacemos es la conserva, con el hongo en la mejor calidad. Y lo que vendemos como fresco es el excedente. De esta forma pudimos lograr nosotros que esta producción empiece a ser una producción rentable, porque si bien es una producción apasionante, que enamora, que te hace que te cuelgues de la gírgola mirando cómo espora y cómo crece el primordio, y que te da hacer 1000 experimentos, cuando nosotros empezamos a verlo como un desarrollo productivo que debe ser sostenible y que debe ser sustentable, tenemos que empezar a buscar todas estas formas de incorporarle el agregado del valor, para poder maximizar el rinde de este producto y para no enloquecernos. Creemos que este es el gran desafío,
creemos que poder lograr esto de, a la par de crear un grupo de productores, poder trabajar creando un mercado consumidor es muy importante. Y en estas capacitaciones y en estas degustaciones, el productor tiene la posibilidad de dar a conocer a su comunidad y al mercado un nuevo producto, un producto que está hoy en demanda en las grandes ciudades, y no solo por todas las propiedades que tiene nutricionales, sino que realmente consideramos nosotros que es el alimento del futuro. Creo que con Esteban y con otros productores creemos que este es el momento de darle un gran impulso al sector. Creemos que espacios como este son fundamentales para generar y desarrollar esos procesos, que a lo mejor a este curso le falte un montón de cosas, porque un curso básico de producción de hongos comestibles es un curso de 100 horas cátedras. Entonces, estas son solamente charlas introductivas para abrir puertas, para incentivar a los productores, para decirles que se animen, para que vean que esto es posible y que realmente es una producción muy, muy interesante, que pueden hacer hombres, mujeres, que no demanda gran esfuerzo físico y que solo es cuestión de adaptarse a estas nuevas tecnologías, y creemos que es fundamental generar una red donde nosotros podamos compartir estos conocimientos para que los pequeños productores y los incipientes productores no cometan los errores que venimos cometiendo nosotros desde hace tantos años. Creemos que es fundamental compartir estos conocimientos y bueno, y abrir estos espacios que sean gratuitos y que sean también de alcance para toda la comunidad. No sé qué opinás vos, Esteban, al respecto. No, voy a repetir lo que dije el otro encuentro, porque por ahí hay gente que no estaba, y los que estaban lo repito. No es una idea mía, nosotros hemos pagado en su momento como cooperativa de productores un estudio de mercado, y el resultado, lo que nos dijeron fue que en un mercado potencial tan grande no hay competencia entre productores. Falta muchísimo, digamos, nosotros no lo vamos a ver eso, que haya competencia entre productores de hongos. Ya vamos a estar en el cuadro de honor ahí color serio, ya en ese momento. Cuando haya un potencial tan grande que hay que difundir, no hay competencia, entonces hay que asociarse, trabajar asociado, definir tareas, organizarse para difundir el consumo de hongos en la Argentina. Eso es lo... yo estoy convencido de eso. Fue muy cómico porque contratamos el estudio de mercado y cuando nos dijeron esto, los productores decían, pagamos por esto que ya sabíamos todos. Y bueno, pero a veces es necesario que te lo diga alguien de afuera, alguien que usó una metodología para llegar a la misma conclusión que la que llegaste vos con tu intuición, digamos. Hay que creer en eso, que hay metodologías correctas para hacer las cosas. No es eso, que no se preocupen, no se guarden secretos, no se guarden haces bajo la manga, abran las tranqueras, porque entramos todos, es eso. Y bueno, fundamentalmente en esto de los que venimos trabajando en agroecología, en la alimentación saludable, creemos que cada uno en su agroecosistema tiene que buscar los lugares más adecuados, las cepas que mejor se den y empezar a crear, ¿no? Dentro de cada uno de sus lugares esta posibilidad de que la gente conozca lo importante que es el consumo de hongos. Particularmente y en forma personal, yo accedo al mundo de los hongos cuando, bueno, tengo una intoxicación con agroquímicos, y allá por el año 2000, y bueno, empecé a buscar otras formas de alimentación, otras formas de producción, y bueno, el mundo fungi me abdujo, y bueno, acá estamos. Sí. Bueno, a ver, bueno, ahora... Inés, Esteban, sí. Gustavo, ¿me escuchás, Gustavo? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, vamos a hacer lo hemos pasado un poquito de la hora, vamos a tratar con Gustavo y con Ana, pero sobre todo con Gustavo, que lo presenté hoy,
que es parte también de este grupo de organización. Algunas de las preguntas, muchas las fue contestando Inés. Gustavo, ¿arrancás? Sí, bueno, hay varias preguntas porque muchos participantes entraron en distintos momentos, entonces por ahí algunas preguntas son redundantes, así que sería bueno por ahí repartirlas. Una de las preguntas que surgió era, en el caso de que hablemos de un sustrato, si se puede compostar y usar para otra producción, como por ejemplo los champiñones, y ya te hago otra pregunta asociada, que es todo lo que es tronco, si hay, se pueden hacer, qué especie podría ser la más adecuada, si se tiene que esterilizar el tronco siempre, si se pone el micelio y arriba el nylon, si el nylon se tiene que agujerear, si el nylon tiene algún tipo de propiedad. Esas serían dos preguntitas que arrancamos. Bueno, te cuento que nosotros todo lo que es el descarte de las bolsas lo usamos en el compost. Realmente hace que nuestro compost para las plantas se degrade muchísimo más rápido, logramos un compost muy rico y también nosotros lo utilizamos para todo lo que es la producción orgánica de verduras y de hortalizas. Por otro lado, los troncos más adecuados, como les dije, son de maderas blandas y blancas. Los mayores rindes nosotros los encontramos en álamos y en sauce. Generalmente yo les recomiendo que sean los troncos más nuevos para que tengan más albura que duramen. Pero, como les decía, hay un montón de otros troncos en los que nosotros podemos hacer diversas experiencias. Por eso les comenté al principio que nosotros en Córdoba, en Villa María, en una comunidad que se llama Pueblo Mampa, hicimos una experiencia de control de especies exóticas en el monte nativo, donde cortábamos los árboles más o menos los ligustros a 1,5 metros, les inoculábamos el micelio, los cubríamos con nylon negro, dejábamos que pase el invierno, en primavera les quitamos la oscuridad, o sea, el sistema de inducción, y lo que nosotros se logra es que en el término de 2 años el micelio degrada totalmente el tocón hasta las raíces y no permite el rebrote. Es una experiencia muy interesante. Hay muchos árboles en los que se podría usar, hay en moras, por ejemplo, en fresnos, en muchas especies invasoras. Hicimos algunas pruebas en Molinari con acacia negra y tardó más en colonizarlo, pero también lo colonizó. Hicimos algunas experiencias también con las chauchas de acacia negra y también lo ha colonizado. Así que bueno, es una cuestión de poder indagar. En el tema de las bolsas, una vez que las bolsas son inoculadas, hay que perforarlas con algo esterilizado para generar la circulación de aire. Cuando eso está totalmente colonizado y nosotros lo llevamos al lugar de producción, seguramente los primeros primordios y las primeras fructificaciones van a salir por ahí. Pero después vamos a ir observando en esto de que lo hacemos con bolsas transparentes, donde vemos que pasa de micelio primario y se hace el micelio secundario, que es donde empieza a engordar y se empiezan a hacer la formación del primordio. Es ahí donde nosotros con un bisturí o con algo cortante bien esterilizado vamos a ir haciendo las perforaciones para que esas fructificaciones tengan por dónde salir y desarrollarse. Es como ayudarlos a nacer. Bueno, también hay que tener esto de diversificar. A mí me da mucha impresión porque tengo miedo de lastimar el micelio. Entonces esa parte de abrir las bolsas la hace mi hija o la hace alguien que esté preparado, porque en realidad lo que uno no quiere, cuando toma conciencia de que es un ser vivo como nosotros y que el hongo es todo lo que hay en la bolsa, y que nosotros vamos a tomar las fructificaciones, bueno, uno también empieza a tratarlo con mucho cuidado. Perfecto. Perfecto. Sí, otras preguntas que hay con los troncos es también en cómo se riegan, si se puede hacer un traspaso de troncos, si hay que generar condiciones aeróbicas para que esto funcione y cómo se puede prosperar más tiempo la producción, ¿sí? Bien, y después cómo se pueden combatir los insectos que pueden atacar a los troncos.
Bueno, con respecto a los troncos, lo que les digo es que cuando termina el periodo de incubación, nosotros lo que hacemos es sacamos totalmente el film y lo llevamos al exterior, a un lugar medianamente adecuado, donde no tenga luz solar directa. Podemos generar un sombráculo para protegerlo también de los insectos. Y en ese momento es donde uno decide qué tipo de producción quiere hacer. En el sur tenemos menos proliferación de insectos, o sea que la producción en hongos es más efectiva. Algunos compañeros que están trabajando en el Delta nos dicen que, como nosotros, el mayor problema que tienen es el ataque de los insectos. Yo creo que en forma agroecológica se pueden generar algún tipo de trampas como las que nosotros hacemos para los frutales. Tendríamos que ponernos a tiro con eso como para ver qué podríamos hacer. Pero, por ejemplo, a los bichos bolitas les encanta y las vaquitas de San Antonio se aparean en las laminillas. Así que hay tenemos dos atacantes bastante fuertes de lo que es la producción en tronco. Pero generando un buen sombráculo, quizás con media sombra, nosotros disminuimos bastante el ataque de esos hongos, de los insectos. Si no, tenemos que saber que tenemos que compartir nuestra producción con ellos y que es bastante difícil controlarlos. Por eso muchos de los productores hacen la experiencia en tronco, porque realmente es una experiencia muy atractiva, pero a la hora de lograr un producto, bueno, de una calidad visual, generalmente nos corremos todos a producir en bolsa porque además nos da continuidad a lo largo de todo el año. Bueno. Perfecto. Otra... tenía una consulta. Dale. Disculpame. Sí, adelante. Ana. Bueno, otra de las preguntas que también, bueno, me pareció interesante por ahí responderles es si se pueden pasar al vacío y si se consideran libres de TAC. Vamos. Mira, todavía no llegué a esa parte, me parece algo súper interesante. Estoy trabajando con una nutricionista en la red porque justamente vamos a dar una charla para adultos mayores y queremos ver cuáles son los beneficios para la producción, para el consumo de estos hongos en adultos mayores. No te lo puedo contestar, creo que no habría problema de lo del vacío, pero con respecto al TAC tendríamos que consultar a alguna nutricionista. Y una pregunta, usted dijo que hay que cortar la gírgola, cosecharla antes de que empiece a producir esporas o el micelio. Esporas. Esporas. Sí. Eso, ¿es lo mismo que el micelio y las esporas? Y si es lo mismo, ¿eso el micelio se tiene que comprar todos los años o se puede obtener de mi producción anterior? Bueno, ¿querés contestarle, Esteban? Sí. No, son dos cosas distintas, esporas y micelio. Las esporas son el fruto de la reproducción sexual del hongo. Por lo tal, te van a dar genéticas distintas a la del hongo que está saliendo, como un hijo, ¿no? Y esa genética puede ser mejor o peor, pero en el momento es desconocida. Vos no sabés cuáles van a ser los parámetros de ese hongo. En cambio, el micelio es un clon. Se saca de la misma producción o se adquiere, pero es un clon. Vos ya conocés los parámetros de crecimiento. Y podés producírtelo vos mismo, el micelio, o podés comprarlo para cada siembra. Si es en troncos, pues si vos sembrás una vez por año en troncos, lo comprás para esa siembra en troncos. No sé si te respondí bien. Yo vi por ahí que había una pregunta del bagazo de cerveza, que también es un recurso que por este tiempo está abundando, porque hay muchos productores artesanales de cerveza. Nosotros hicimos algunas pruebas, hay que hacer un manejo muy especial con el bagazo de cerveza, porque lo que nosotros tenemos que trabajar y equilibrar ahí es el pH. Mayormente los bagazos que llegaron y con los que hicimos las pruebas llegan más o menos con un pH de 5, 5.3 y la gírgola avanza en un sustrato con un pH superior a 7, entre 7 y 11. Así que bueno, hay que hacer todo un manejo. Y otra de las cosas que hago yo con los productores de cerveza es, ni bien terminan de
cocinarla, voy a buscarla, la traigo con esa temperatura y con plena actividad, por más que me digan que está ultra alta pasteurizada, sigue levantando temperatura. Entonces lo que yo hago es bajarle la carga bacterial, lo meto abajo de la canilla, lo enjuago bastante, cuando bajó la temperatura lo meto a la heladera y después de ahí busco estabilizar el sustrato como para poder usarlo como suplemento con otros sustratos. Pero bueno, es un proceso en el que no podemos esperar a que cocine y al otro día vamos a buscar el bagazo para ver qué hacemos, porque hay toda una actividad bacterial y de proteínas y de nutrientes que se van generando ahí en ese estado, que bueno, nosotros por eso las pruebas que hicimos lo hicimos con eso, con esa práctica. Hago una aclaración de lo del TAC, que vi que preguntaban, y yo tengo entendido, incluso hay productores que le ponen que es libre de TAC. Yo nunca vi un papel de un análisis donde dijera que las yerbas son libres de TAC. Por eso no lo digo públicamente. Yo tengo entendido que son libres de TAC, pero nunca vi el análisis, nunca vi que alguien enviara, posiblemente se hizo, a un laboratorio donde el resultado fuera libre de TAC. Bueno, no sé, ¿sigo, Fede? Sí, hacemos un par de preguntas más y después los datos de algo de bibliografía y datos que hablábamos con Gustavo, que también piden los oyentes y los contactos. Igual hay que tener en cuenta que tenemos que cerrar con el tercer módulo, que ese, bueno, va a estar a cargo del doctor Gustavo Tito, que está con nosotros, pero bueno, esos eran los dos datos, Gustavo. Sí, y Viviana Oliva, desde acá, compañera nuestra, también van a estar armando el cierre. Muy bien, perfecto. Sí, y ahí retomamos todas las preguntas que surjan en la semana. Hay muchas preguntas, muchísimas, de tipos de sustrato. Vos hablaste del desecho de la cerveza, pero también hay bagazo de caña de azúcar, orujo de vid, todo bueno, con la poda, hojas de árboles, borra de café, hasta estiércol de vaca. Si todo eso puede servir o no, pero bueno, vos creo que has dicho que hay que experimentar, ¿no? Esa hay unas preguntas. Y una sí pregunta es interesante, si el sustrato fue previamente tratado con un fungicida para hongos patológicos, sería si después altera el desarrollo de los hongos. Bueno, te digo lo de los sustratos y de las experiencias que vamos juntando a lo largo del país. Se está haciendo sustrato con la poda de frutales, se está haciendo sustrato, como decís vos, con el café, con el de caña de azúcar es el que mayor eficiencia biológica hasta ahora creo está comprobado que tiene. Por eso a nosotros se nos ocurrió esto de incorporarle melaza a los sustratos más pobres y bueno, y hemos tenido buen resultado, lo engañamos al hongo, le hicimos creer que le habíamos puesto azúcar. Y con respecto a... Disculpa, ¿cuál era la segunda? De la toxina. Mira, lo que la bibliografía dice es que el hongo degrada absolutamente todas las toxinas antes de fructificar y que a la hora de fructificar estas toxinas no se transmiten al cuerpo fructífero, o sea que no pasa lo mismo que con los vegetales, que si nosotros tenemos organoclorados, estos se transmiten a los alimentos y luego se transmiten a nuestro cuerpo. Es bibliografía, hay muchísima bibliografía y uno tiene que hacer después una fina selección de lo que es real y de lo que no es real. Hay, por ejemplo, ahora con el micelio de gírgola se está haciendo cuero vegetal, le dicen, también se está utilizando para degradar todo lo que son colillas de cigarrillos. Si bien no llegan a fructificar, es como que el micelio degrada, pero se ve que no termina de degradar las toxinas y entonces no fructifica. Pero bueno, además
de lo alimenticio hay todo un gran mercado paralelo que se está armando, que tiene mucho de investigación, que hay mucho que está en prueba. Y bueno, creo que hay que estar atento a todo lo que sucede. Lo que sí les digo es que, bueno, es una producción que se puede hacer en forma agroecológica y como dijimos, mientras tengan lignina y celulosa, nosotros tenemos que, sabemos que el hongo puede degradarlo. Es muy importante, bueno, esta reunión nos gustaría también poder llegar a acceder a todos los contactos. Nuestro deseo es generar una red nacional de productores de hongos, la RENAFU. Estamos en ese camino. La idea es que sea un espacio como para compartir conocimientos, para poder evacuar todas estas dudas y para que cuando la pandemia nos lo permita podamos ir a visitar a cada uno de los productores a sus lugares y seguir acompañándolos en este maravilloso proceso. Bueno, muchas gracias María Inés, muchas gracias Esteban, al todo el equipo técnico de la Subsecretaría de Promoción Agropecuaria, al doctor Gustavo Tito, que nos va a acompañar en el segundo encuentro. ¿Querías comentar algo, Gustavo? Sí, en el segundo encuentro, Viviana, que está por ahí, que ahí se puede asomar si quiere, es la que va a contar un poco una propuesta para transformar la producción de hongos en una política pública, ya pensando en esas tareas, y de eso vamos a charlar, pero antes de eso, visto la cantidad de preguntas técnicas que hay, le vamos a pedir a Esteban e Inés que estén, para arrancar levantando dudas de la producción y de lo que han escuchado en las dos charlas, y después cerramos con esto y la propuesta de Inés y la creación de la RENAFU, ver cómo nos organizamos, o sea que va a ser más operativa la próxima reunión. Bien. Lo que sí estaríamos necesitando son los correos electrónicos de los disertantes, tanto de Esteban como de Inés, así el público que estuvo presente le puede seguir haciendo preguntas más detalladas con respecto al tema de la producción y cada uno de sus procesos. Así que si los tienen a mano y lo pueden poner en el chat, buenísimo. ¿Sí? Sí, generalmente nosotros armamos grupos de WhatsApp. Hay una página en Facebook que se llama Puerto Fungi, GHI. Y bueno, mi correo se los digo y espero que nadie se ría. Es reinafungi, GHI, @gmail.com. Y contesto todas las preguntas. Justamente ayer una chica de Paraguay me manda unas imágenes a las 7 de la tarde que se había comido unos hongos. Le contesté a la 1 de la mañana con un miedo terrible porque no había podido identificarlos bien. Así que no contesto todo, así que no se hagan problemas. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Decirles que nos volvemos a encontrar la semana que viene, 1 de julio. Les vamos a mandar a todos los correos electrónicos que nos hicieron llegar. También vamos a invitar a gente que por ahí esté interesada en la última parte de la temática, y nos encontramos nuevamente. Vamos a ver si podemos cambiar un poquito el horario, en el sentido de estar un poquito más temprano, porque sé que a veces se complica, pero bueno, le vamos a hacer llegar el correo electrónico con todas las dudas, y ya le queda cerrado ahí el correo tanto de María Inés como el de Esteban, que estaba faltando. Les digo el mío, lo estaba escribiendo, pero me faltó el arroba. Es Esteban Terrizano, 2 zetas, @gmail.com. Pónganle las 2 zetas porque si no, no sale. Bueno. Buenas noches, disculpen la interrupción. A algunos no nos llegaron los links para acceder al Zoom y entramos tarde a la charla. ¿Cómo se podría volver a ver la charla? ¿Y cómo se puede conseguir la anterior charla también? ¿Y cómo nos podemos enterar de la próxima charla? Perfecto. Bueno, les comento. El primero y segundo módulo van a estar editados y listos seguramente para la primera semana de julio. Antes del 15 de julio. Y así también el tercero. ¿Dónde van a estar? Yo ahora le estoy poniendo acá nuevamente. Van a estar en el link que se llama Varela
con B corta, .ar, barra, seguimos aprendiendo, ¿sí? Estamos realizando nuevas capacitaciones. Seguimos aprendiendo. En ese link va a estar cargadas las 3 charlas y vamos a volver a mandar toda esta información nuevamente por mail, ¿sí? Así que bueno, desde ya muchas gracias, buenas noches, esperamos haber sido lo más completos posibles y nos volvemos a encontrar la semana que viene en el mismo horario, ¿sí? Perdón por la interrupción, los profesores van a hacer un WhatsApp o usted, no sé, para Mira, saber. el grupo de WhatsApp directamente se contactan con el WhatsApp, mejor dicho, con el Facebook de Fungi o directamente al mail de María Inés o de Terrizano, sí, y lo arman entre ustedes, ¿sí? Que son los, digamos que tanto María Inés como Terrizano son los coordinadores de esta propuesta con respecto a la producción de Fungi. No, le pregunto porque vi que armaron un grupo, por eso. No, todavía no. Todavía no. Perdón, bueno. Por eso era la confusión. Perdón por interrumpir. Gracias. No, por favor. Muchas gracias a todos. ¿Para anotarse en la charla de la semana que viene? Muchas gracias. Para anotarse en la charla de la semana que viene, vamos a tener el link nuevamente donde se van a poder inscribir, ¿sí? Y los vamos a pasar. Aquellos que ya se inscribieron, nosotros les vamos a volver a mandar nuevamente los correos electrónicos, ¿sí? Claro. Lo siento, pero ya era demasiado. Adiós.